En este video les voy a mostrar cómo unir los grannies a la falda, ¿sí? En el anterior video hice la elaboración de el granny, de este granny que va unido a la falda, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo ya he unido algunos. Son muy poquitos porque en realidad me hace falta, bueno, hacerle grannies a todo alrededor de la falda. Entonces aquí llevo algunos que van unidos, ¿sí? Aquí como se puede ver, estoy ya aquí uniendo mis grannies, ¿sí? Ya son varios aquí los que llevo, pero todavía me faltan muchos. Bueno, entonces lo que voy a hacer en este video es recordar cómo se hace el granny, ¿sí? Entonces voy a ingresar mi gancho de esta forma, hacer un nudo, y este nudo no cuenta como punto, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y voy a cerrar esta cadena esta cadena última con la primera que hice con un punto deslizado para tener este anillito, ¿sí? Y aquí voy a levantar 3 cadenas que va a ser un primer macizo, ¿sí? Monto mi gancho y dentro del circulito voy a hacer 16 macizos. Aquí llevo ya realizados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 macizos dentro del circulito, ¿sí? Esa es la primera vuelta. La voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita con la que se inició esta vuelta, 3 cadenas que hicieron el primer macizo. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y en la tercera cadena yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y voy a levantar la segunda vuelta con 3 cadenas que igual es el primer macizo. Voy a hacer 2 cadenas de separación, monto mi gancho y en el siguiente punto voy a abrir aquí porque como es hilo negro necesito yo ver aquí en cada punto. Voy a hacer un macizo, entonces aquí llevo 2 y voy a hacer 2 cadenas, monto y en el siguiente punto 3, 2 cadenas y en el siguiente punto 4, 2 cadenas y en el siguiente punto 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas, 7, 2 cadenas, 8, 2 cadenas, 9, 2 cadenas, 10, 2 cadenas, 11, 2 cadenas,
13, 2 cadenas, 14, 2 cadenas, 15, 2 cadenas, 16. A ver, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me falta una. 2 cadenas y aquí está en este espacio, ¿sí? 2 cadenas y ya llegué al término de la vuelta, en donde voy a unir también con un punto deslizado en la tercera cadena del primer macizo. Con un punto deslizado cierro esta segunda vuelta. De todas formas, yo voy a corroborar que sean los 16 macizos. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Cuando ya cerré con el punto deslizado la vuelta, me voy a pasar a este espacio de cadenas con un punto deslizado y aquí voy a levantar 3 cadenas que hacen un macizo y voy a hacer puntos pub de 4 macizos. Igual que se trabajó en la falda, los puntos pub, aquí de igual forma los voy a hacer y también los voy a hacer de 4 macizos, ¿sí? Después voy a hacer 3 cadenas, monto y en este espacio voy a hacer 4 macizos. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho aquí y hago mi punto puff. 3 cadenas, pueden ser, yo le estaba poniendo 2 cadenas como espacio entre punto puff y punto puff, estaba poniendo 2 cadenas, pero veo que queda muy reducido y se trata de que estos grannies no queden tan rígidos, ¿sí? Que queden un poquito holgados, flojitos, que no queden tan rígidos o tan duros, ¿verdad? Que queden ligeramente bueno, que no queden muy las puntadas muy cerradas y que quede muy apretado el granny. Entonces le estoy dando 3 cadenas, aquí miren, 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio hago el otro punto puff, ¿sí? Y son 1, 2, 3, 4 cadenas, ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y tengo mi punto puff, 3 cadenas y vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y tengo mi punto puff, 3 cadenas y en el siguiente espacio otra vez son 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra, la ingreso el gancho aquí, voy a jalar esta hebra así y ya tengo mi punto puff, 3 cadenas y voy a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y tengo el punto puff y otra vez 3 cadenas y mi punto puff en el siguiente espacio, que es este, ¿sí? Así. Me estoy yendo rápido porque esta explicación yo ya la di en el anterior video de cómo hacer este granny, ¿sí? Yo aquí nada más estoy recordando en este video cómo es que se realiza este granny, pero sí ya en el anterior video a yo ya di la explicación y el paso a paso de cómo se hace, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer
un punto puff en cada espacio de cadena de la vuelta anterior para tener al término de esta vuelta igual 16 puntos puff separado por 3 cadenas cada uno. Entonces aquí cada espacio es con un punto puff, ¿sí? Ahí está. Así, y voy a separar con 1, 2, 3 cadenas y otra vez vuelvo a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y otra vez aquí ingreso el gancho, jalo esta hebra y tengo el punto puff y 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio 1, 2, 3 y 4 macizos. Ingreso mi gancho aquí, voy a jalar esta hebra, son 1, 2, 3 cadenas y otra vez aquí mi punto puff, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso aquí mi gancho, jalo esta hebra, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí el otro punto puff, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho, voy a jalar esta hebra y ya se me fue. Ok, entonces lo volvemos a repetir. Aquí llevo 2 macizos, 2, 3 y 4. Dejo esta hebra, ingreso el gancho aquí y jalo, bueno, no quiere, ¿eh? Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? 3 cadenas y ya llegué al término de esta tercera vuelta. Voy a unir con un punto deslizado en esta parte donde se iniciaron las cadenas, así. Y ahí está. Y también tengo que cerciorarme de que sean 16 puntos puff. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí están. Son 16. Me voy a recorrer con un punto deslizado a este espacio de cadena, así. Voy a hacer una cadena y un punto bajo, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Con mi uña voy a marcar aquí la cuarta cadena que hice y voy a hacer otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y regreso y voy a insertar mi gancho aquí a donde dejé mi uña, ¿sí? Y voy a hacer un punto deslizado para tener este piquito. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me regreso no a la primera sino a la segunda cadena que hice y voy a hacer un deslizado para tener un segundo piquito, ¿sí? Este punto se le llama picot, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio entre punto puff y en este espacio de cadenas voy a hacer un punto bajo y 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado con la uña y voy a hacer un punto deslizado para tener este piquito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadenita que hice aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer otro punto deslizado y ya tengo el otro piquito. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo aquí.
¿sí? En el espacio de cadenas. Y vuelvo a repetir lo mismo y así toda la vuelta hasta terminar. Aquí marco con mi uña la cuarta cadena y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, regreso mi gancho aquí, lo ingreso en la cuarta cadena y hago un punto deslizado. Después 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadenita aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Ya tengo los dos piquitos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora en este espacio aquí un punto bajo para que me vaya quedando así. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde marqué con mi uña y voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadenita voy a hacer otro punto deslizado y ya tengo el otro piquito y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4, marco aquí 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y hago un punto deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho y voy a hacer otro punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo aquí. Y así toda la vuelta hasta terminar. 4, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4, me regreso aquí donde dejé marcado, aquí voy a ingresar el gancho, hago un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadena un deslizado, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo aquí. Y así toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4 cadenas, ingreso mi gancho aquí. A ver. ¿Sí? Deslizado 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadenita aquí ingreso al gancho y hago otro deslizado así, 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo aquí y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4 y aquí donde dejé marcado ingreso el gancho y hago un deslizado. Después son 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadenita voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado, ingreso el gancho y hago un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadena ingreso el gancho y hago otro deslizado, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y aquí marco 1, 2, 3, 4, ingreso el gancho aquí, hago un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadena hago otro deslizado, 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo en este espacio, 1, 2, 3, 4, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4
me regreso a donde dejé marcado, ingreso al gancho y hago un deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadena hago otro deslizado. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y un punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4, ingreso mi gancho aquí, ¿sí? Así. 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadena ingreso el gancho y hago un deslizado. 1, 2, 3, 4 y un punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4, ingreso mi gancho aquí donde deje marcado, hago un deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadenita voy a hacer otro deslizado aquí para tener el otro piquito. Y 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4 y aquí me regreso y hago un deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí y voy a hacer un deslizado. 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, marco aquí. 1, 2, 3, 4, me regreso y hago un deslizado. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 en la segunda cadena un deslizado. 1, 2, 3, 4 y un punto bajo en este espacio. 1, 2, 3, 4, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4 y aquí donde marqué ingreso el gancho y hago un deslizado. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en la segunda cadena ingreso el gancho y hago otro deslizado. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y aquí ya se cerró la vuelta, entonces aquí donde inicié con un punto bajo, aquí en el espacio de cadena voy a hacer un deslizado para cerrar esta cuarta vuelta. Son 4 vueltas las que llevo. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Aquí donde cerré me voy a deslizar hacia arriba con puntos voy a subir con puros puntos deslizados. Aquí 1, 2, en las cadenitas ingreso el gancho. 3 y 4, ¿sí? Con puntos deslizados ya llegué aquí y ahora me voy a pasar aquí en medio igual para hacer otro deslizado y quedar en medio de los dos piquitos. Aquí voy a hacer una cadena y un punto bajo, ahí está, y otra vez 1, 2, 3, 4, marco con mi uña aquí 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso donde marqué aquí y hago un deslizado y ya tengo el piquito de la vuelta número 5, ¿sí? Aquí en la falda donde tengo todo el borde que hice con las casitas, ¿sí? Y a donde estoy haciendo las uniones, aquí sí se ve, sí se ve, donde estoy haciendo las uniones, lo que voy a hacer es aquí, voy a dejar mi granny por aquí un ladito, y aquí voy a contar, a partir de aquí, de donde fue la unión, la primera unión de este granny, que es en este cuadrito, en este que se ve aquí, a partir de aquí yo voy a contar
6 cuadritos que voy a utilizar para unir el granny. Entonces aquí cuento este que ya está ocupado por este. Aquí va a empezar la unión del siguiente. 1, y voy a dejar uno de separación, 1, este lo dejo sin hacer. 2, este lo dejo sin hacer. 3, este lo dejo sin hacer. 4, este lo dejo sin hacer. 5, este lo dejo sin hacer. Y este 6. Entonces quiere decir que yo, para poder unir este granny que acabo de hacer, voy a utilizar estos cuadritos, ¿sí? Entonces aquí ya conté hasta 6, y la mejor forma de saber hasta dónde voy a ocupar contando los cuadritos es poner un separador. Y si no tienen separador, con un seguro, así, ¿sí? Porque de aquí, quiere decir que de aquí a acá voy a unir este granny que acabo de hacer, ¿sí? Y me puedo ir todo el contorno de la falda antes de unir todos los grannies, todo el contorno de la falda para hacer lo mismo, ¿sí? Aquí va a ir unido otro granny. Aquí termina uno, pero aquí mismo va unido un piquito del siguiente granny aquí, y dejo uno sin hacer, y este sería el primero. Dejo uno sin hacer y este es el segundo. Dejo uno sin hacer y este es el tercero. Dejo uno sin hacer y este es el cuarto. Dejo uno sin hacer y este es el quinto. Dejo uno sin hacer y este es el sexto. Nada más es hasta 6. Entonces aquí con otro separador voy a marcar aquí en esta casita o en este cuadrito. Hasta aquí va a llegar el otro granny, ¿sí? Entonces aquí va a ir uno, que es este. Aquí va a ir el otro, de aquí a acá va el otro, ¿sí? Y miren, yo ya tengo separado todo el contorno de la falda. De aquí a acá va a ir otro, de aquí a acá va a ir otro, de aquí a acá va a ir otro, y así todo el contorno, toda la vuelta de la falda, para saber hasta dónde van a llegar los grannies, y ya con eso no voy a tener problemas al momento de unirlos. Así no me van a faltar ni me van a sobrar cuadritos para las uniones de los grannies. Y aparte, esto también va a servir para contar cuántos grannies se llevan todo el contorno de la falda. Mi falda, según la medida que yo hice, va a ocupar 61 grannies. Ya los conté, ya los tengo separados con estos separadores. Ya los tengo marcados con estos separadores, y ya puedo saber cuántos grannies se van a utilizar para todo el contorno de la falda. Y también, bueno, eso me sirve para distribuir bien los cuadritos, y ya así ya me voy más directo y más rápido al momento de unir cada granny que yo voy a realizar. Aquí yo ya inicié la vuelta número 5 con esto, y me quedé aquí a donde hice el primer piquito de esta vuelta número 5. Entonces aquí a donde marqué con mi separador, ¿sí? Aquí yo voy a ingresar en ese cuadrito donde está el separador, yo voy a ingresar el gancho aquí, ¿sí? Así. Voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado así. Lo voy a apretar, ¿sí? Y voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y voy a ingresar mi gancho aquí en la segunda cadenita, y voy a hacer el punto, el piquito. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy ahora al granny en donde está entre los piquitos, ¿sí? De esta ondita aquí hay un espacio que quedó, ¿sí? Que es la cadena que no se hizo. Entonces aquí
voy a hacer un punto bajo aquí. ¿Sí? Y de 1, 2, 3, 4 cadenas, y me voy ahora a la orilla de la falda, me voy a los cuadritos. Este cuadrito ya lo hice, ya lo uní, ¿sí? A donde está el separador. Y voy a dejar un cuadrito sin hacer, y el siguiente es el que voy a ocupar, ¿sí? Voy a hacer lo mismo, voy a hacer un punto de... Ay, no, pero me falta el piquito. Me falta hacer el piquito aquí. Después de las 4 cadenas, yo voy a marcar aquí con mi uña, igual que la vuelta anterior, la cadena número 4, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Me regreso aquí a donde marqué con mi uña, voy a ingresar mi gancho aquí, aquí donde dejé marcado. Ay, que se deje. Y voy a hacer un deslizado para tener el piquito así, ¿sí? Y ahora sí. Aquí ya uní una ondita que es esta, ¿sí? Voy a dejar un cuadrito sin hacer, y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, así. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y me regreso a la segunda, donde voy a hacer un deslizado para tener el otro piquito, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y ahora me voy al granny. Igual que aquí, voy a, entre estos dos piquitos, aquí en este espacio, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 y hago mi piquito aquí, ingreso el gancho donde dejé marcado y hago un deslizado. Miren, ya tengo aquí el piquito, ¿sí? Y ahora me voy otra vez a los cuadritos donde ya hice ya está unido voy a dejar sin hacer, y en el siguiente ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado. Y voy a continuar con 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, me regreso a la segunda, ingreso el gancho y hago un deslizado. Y ya tengo el segundo piquito, ¿sí? Y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me voy al granny y entre los piquitos voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, marco con mi uña aquí y 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado para tener el piquito, ¿sí? Y me voy a los cuadritos otra vez. Aquí ya hice el anterior, voy a dejar un cuadro sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago un deslizado aquí, ¿sí? Y voy a hacer aquí 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, me regreso a la segunda cadenita, ingreso el gancho y hago un deslizado para tener el segundo piquito de esta ondita, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy otra vez al granny, y aquí entre los piquitos es a donde voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado y hago un deslizado, ¿sí? Y me voy otra vez a los cuadritos. Ya lo hice, dejo uno sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago un deslizado y otra vez hago mis 5 cadenas aquí, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadena para ingresar el gancho y hacer
un deslizado y ya tengo el segundo piquito. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al granny, y entre piquito y piquito, aquí en medio, voy a hacer un punto bajo. Y repito otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco mi uña aquí en la cuarta cadena, y 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado para ingresar el gancho y hacer un deslizado. Y tengo ese piquito. Me voy otra vez a los cuadritos, aquí este ya lo uní, dejo este sin hacer, y este que es compartido, que es a donde terminó el otro granny, ¿sí? Aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado. Ahí está, ¿sí? Y aquí, conforme voy avanzando y voy uniendo el granny, tengo que irle dando vuelta a la falda o a la prenda para acomodarme y poder tejer, ¿no? Aquí voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, me regreso a la segunda cadenita y voy a ingresar el gancho para hacer el segundo piquito de esta ondita, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso al granny y entre los piquitos voy a hacer mi punto bajo, ¿sí? Y ya quedé con las uniones de los cuadritos y el granny. Hasta aquí es a donde pude hacer en el anterior video la unión del primer granny para que vieran cómo se unía el primero. Pero cuando ya tenemos las uniones, por ejemplo, del que está al lado, entonces ahora vamos a ver cómo se une. Ya vimos esta parte, cómo se unen los cuadritos. Ahora vamos a ver cómo se une a los lados, ¿sí? Con el granny que está al lado, que quedó aquí al lado, ¿sí? En la parte de los cuadritos, a donde se termina la ondita, la unión del último cuadrito aquí, o del primero, más bien del primero, ¿sí? Porque se unen así. Entonces aquí, por ejemplo, este se une así. El anterior también se unió así, y todos se van a ir uniendo así. A partir del marcador es a donde se va a empezar a unir, ¿sí? Y vamos a llegar a donde está la última unión, que son 6. Entonces aquí en esta parte de aquí, este va a quedar compartido con el granny anterior. Es el único que se va a compartir, el primero y el último, ¿sí? El primero, que es el donde está el separador, y el último, que es a donde está la ondita con sus dos piquitos, ¿sí? Aquí se ve. Es el único que va a quedar compartido. Los demás, pues nada más va a quedar uno en cada cuadrito, y con un cuadrito sin hacer entre unión y unión, ¿sí? Aquí ya uní de este lado al granny, y aquí voy a trabajar igual. Voy a hacer 4 cadenas, marco mi uña aquí la cuarta cadena, y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde marqué con mi uña, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado para tener este piquito, ¿sí? Después me voy al granny que tengo al lado y voy a continuar. Después del cuadrito ya no hay más cuadritos para seguir uniendo, ¿sí? Ya terminé con el que es compartido. Entonces ahora me voy aquí a donde está del lado el granny, el que tengo al lado, entre los piquitos, entre piquito y piquito, aquí voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Puede ser un punto bajo o un deslizado, porque aquí, para que ya no nos cueste tanto trabajo, igual y con un deslizado queda, ¿eh? Nada más asegúrense de apretarlo. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y voy a hacer el otro piquito aquí así, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso al granny.
Aquí también entre piquito y piquito en este espacio voy a hacer un punto bajo y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a marcar con mi uña la cuarta cadena y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso a donde dejé marcado, ingreso el gancho y voy a hacer un deslizado. Así, cuando ya ahí tengo ese primer piquito, me voy al granny que tengo al lado otra vez y igual voy a unir en la parte de los piquitos que está aquí, ¿sí? En medio voy a poner el gancho aquí y voy a hacer un punto bajo o un deslizado para que quede unido en los lados de los grannies, ¿sí? Y voy a apretar. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me regreso a la segunda, ingreso aquí el gancho y voy a hacer un deslizado para tener el segundo piquito de la ondita que hice o que estoy haciendo. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso al granny, en donde aquí entre pico y pico voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces a los lados nada más se une dos, miren aquí, nada más se unen dos onditas, 1 y 2, ¿sí? Aquí en los cuadritos quedan unidos 6, que es este, 1, 2, 3, 4, aquí 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, nada más son 5. Son 5, ¿sí? Los que quedan unidos a partir del marcador. Aquí es 1, es un cuadro sin hacer. 2, un cuadro sin hacer. 3, un cuadro sin hacer. 5, un cuadro sin hacer. Y el sexto, ¿no? Nada más que el sexto es compartido con el cuadrito que está donde terminó el otro granny, ¿sí? Entonces a partir del marcador es 1 sin hacer, 2 sin hacer, 3 sin hacer, 4 sin hacer, 5 sin hacer y 6. Son 6. Son 6. Yo pensé que eran 5. No, son 6. Ya vi bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el compartido, ¿sí? Cuando se haga el granny, el siguiente granny de este lado, el que se va a compartir obviamente va a ser este, ¿sí? Y así cada granny que se vaya haciendo. Y a los lados, después de hacer este compartido, va a quedar unido con este que es del que pertenece al granny que quedó al lado, este y este. Nada más 2, ¿sí? Que es este y esta ondita. Esas son las uniones. Son estos dos con estos dos. Estos dos con estos dos, ¿sí? Y del otro lado van a quedar unidos este y este, ¿sí? Y van a quedar libres 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Van a quedar libres. Y así es como quedan unidos los grannies. Aquí donde me quedé, lo que voy a hacer es terminar la vuelta. Esta vuelta que yo vengo formando aquí, tengo que terminarla en el granny, ¿sí? Después de unir estos dos, este y este, ¿sí? Que es de este. Es que este no, porque no se ve bien. Este y este es el que está unido con este y este, ¿sí?
son dos los que se unen después después de la unión compartida donde termina el granny. Después son dos aquí y ahora estos ya van a quedar sueltos, son 6. Entonces aquí hago 3, 4 cadenas, marco con mi uña y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado y voy a hacer el primer piquito, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadena y voy a hacer el segundo piquito. Y son 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas y me toca aquí entre piquito y piquito, aquí en este en medio, en este espacio, un punto bajo, ¿sí? Y aquí voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4. Me regreso a donde dejé marcado para hacer el pico. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y voy a hacer otro deslizado así. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso a donde están los piquitos de la otra ondita que es esta. Y aquí en medio voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta hasta terminar este granny. Entonces voy a voltear la falda para que se vea mejor con el fondo blanco, ¿sí? Y aquí voy a continuar 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cuarta cadena y 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado y hago un deslizado, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y hago un deslizado, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4 cadenas y entre piquito y piquito en esta ondita voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Entonces después de esas dos uniones lo que estoy haciendo ahora es continuar de manera suelta como fue la vuelta anterior, la número 4, igual de esta forma. Voy a continuar haciendo las onditas con sus piquitos, sus dos piquitos cada uno, hasta terminar el granny, ¿sí? Hasta terminar esa quinta vuelta del granny. Entonces continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cuarta cadena y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a la cuarta, bueno, ahí donde dejé marcado con la uña, hago un deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y voy a hacer otro deslizado. Después de los dos piquitos, 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente ondita están los dos piquitos y aquí voy a hacer un punto bajo, aquí en medio de los dos piquitos, ¿sí? Y así continúo hasta terminar la vuelta. 1, 2, 3, 4, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4, inserto mi gancho ahí donde dejé marcado con la uña y hago un deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en la segunda cadenita hago el deslizado, 1, 2, 3, 4 y entre piquito y piquito aquí en este espacio hago un punto bajo y ahí está, ¿sí? Y así voy a continuar hasta terminar. 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado para ingresar el gancho y hacer el piquito y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho y hacer un deslizado y luego 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí entre los piquitos en este espacio voy a hacer un punto bajo,
¿sí? Y continúo igual. 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña. 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y voy a hacer un deslizado para tener el piquito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho y hacer un deslizado así. 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí entre los piquitos voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado, ingreso el gancho y hago un deslizado y tengo mi piquito. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita, ingreso el gancho y hago un deslizado y tengo el segundo piquito. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y ya llegué al término de la vuelta. Miren, aquí ya no hay ondita desocupada que tenga el espacio sin haber ocupado, ¿no? Entonces aquí ya llegué al término de la vuelta y voy a ingresar el gancho aquí donde hice el punto bajo de inicio y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y nuevamente ingreso mi gancho aquí a un ladito para hacer otro deslizado. Esto es para asegurar el punto del término del granny y no se me deshaga. Y de remate una cadena, pero bien apretada, ¿sí? Y voy a cortar mi hebra. Aquí corto mi hebra, que ya uní, ya terminé de unir mi granny. Y como refuerzo, pues le voy a hacer ya sea 2, 3 o hasta 4 nuditos, ¿no? El caso es que esto quede, pero si bien asegurado, para que no se nos vaya a destejer este granny que acabo de unir, porque la verdad es que sí están laboriosos y como para que se me destejan, pues como que no. Entonces me voy a asegurar de que queden bien con un nudo ahí bien hecho, bien pegadito al tejido, y y hacer unos 3, 4 nuditos así. Total, la bolita del nudo ni con tanto piquito que queda y el mismo tejido ni se ve. Entonces aquí voy a cortar mi hebra y con eso ya terminé de unir un granny más, ¿no? Entonces la forma en que les dije de las uniones de los grannies es así como se tienen que unir todos y cada uno, ¿sí? Y les dije al principio del video que son 61 grannies los que yo tengo que unir. A ustedes les puede variar según la medida de su falda, puede variar, ¿sí? Según los puntos que tengan y que les hayan salido con la medida que están trabajando. A mí, ya conté, ya separé con mis separadores, ya marqué mis cuadritos en los cuales voy a distribuir esos grannies. Entonces son 61 espacios que tengo que llenar, ¿sí? Y miren, así es como debe de quedar unido el granny a la falda y al granny que está al lado, ¿sí? El siguiente granny que voy a hacer lo tengo que poner aquí en esta parte de la falda y después va a ir unido a estos dos nada más, ¿sí? Es importante también para rectificar que estamos trabajando bien y que estamos uniendo bien el granny, hacer lo siguiente. ¿Dónde quedó mi gancho? ¿Dónde quedó el gancho? Ahora, ¿dónde quedó? Ahí está. Es para nada más a manera de rectificar que estamos uniendo bien los grannies y que los estamos distribuyendo bien en los cuadritos. Ya les dije en los cuadritos cómo queda, ¿no? Empieza aquí la primera unión en este marcador que está aquí, ¿sí? Dejan un cuadrito sin hacer y el siguiente que se va a unir es este. Dejan un cuadro sin unir y el siguiente que se une es ¿sí? Dejan un cuadro sin hacer y el siguiente que se une es
dejan un cuadro sin hacer y el siguiente que se une es este. Dejan un cuadro sin hacer y el que va compartido con el otro granny que se terminó de unir o con el anterior es este, ¿sí? Entonces van a quedar unidos, si ustedes cuentan, 1, este sin hacer, 2, este sin hacer, 3, este sin hacer, 4, este sin hacer, 5, este sin hacer, 6. Entonces van a quedar unidos 6 aquí, 6 onditas con piquitos, ¿sí? De la parte de la falda. Y cuando ya llegamos al cesto que va compartido con el anterior granny, vamos a unir este. Nos vamos a pasar a este haciendo lo mismo, tejiendo lo mismo. Ustedes ya vieron que se teje igual y se va a unir por la parte de los piquitos, ¿sí? Como si fuera un cuadrito, vamos a unir aquí en medio de los piquitos con un punto deslizado o con un punto bajo, ¿sí? Y el siguiente que se va a... Aquí como no hay cuadros para hacer espacios, de uno hago y el otro lo dejo vacío, entonces inmediatamente me paso al otro. Voy a unir a los lados 2 y voy a hacer lo mismo entre los espacios de piquito, entre el espacio que hay aquí de piquito y piquito, aquí con un punto deslizado o con un punto bajo, uno al lado de este granny, ¿sí? ¿Sí? Entonces, inmediatamente que termino aquí la unión con este compartido, me paso a unir uno más aquí y otro más aquí, ¿sí? Y con eso me va a quedar aquí como quedó de este lado, ¿sí? Y así van a quedar cada uno de los grannies que se van a unir. Después de eso, para rectificar que lo estamos uniendo bien, nos debe de quedar sin unión, después de unir estos dos que van a los lados nada más se unen 2, me van a quedar sin unir, van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estos dos son los que van unidos al siguiente, ¿sí? Esta es una forma de rectificar que los grannies los estamos uniendo bien, ¿sí? Porque al igual que se unieron 6 aquí en los cuadritos de la falda, en esta parte, ¿sí? Aquí abajo me deben de quedar igual 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 onditas con piquitos me deben de quedar. Los dos de aquí ya se unieron con el granny anterior y 2 de aquí que van a unirse con el siguiente granny que yo una de este lado, ¿sí? Entonces ahora sí quiero ver muchos comentarios de que sí les están entendiendo o de que si tienen dudas me lo digan, para que ahorita que yo estoy trabajando los grannies y los estoy uniendo, pueda seguirles grabando para que les quede perfectamente claro cómo se deben de unir los grannies. No está difícil. Cuando ustedes lo estén haciendo, a la par de que van a estar viendo el video, se van a dar cuenta de que no está difícil, está fácil, ¿sí? Se ve engorroso igual y por los piquitos que se ven aquí, pero no, ¿sí? Entonces, repitiendo, una forma de constatar que los grannies se están uniendo de forma correcta es que al terminar van a quedar, al igual que aquí arriba que fueron 6 onditas con piquitos unidas a los cuadritos, de esta parte tienen que quedar 6 onditas sin unir, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí. Porque estos dos van a quedar en los laterales de cada granny. Tienen que unirse 2 a los lados, como aquí, como estos 2 que acabo de unir, ¿sí? Y en cada uno que he unido también han sido 2 y han quedado 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sin unir, ¿sí? Y los dos ya quedaron unidos al que acabo de ingresar. Y así todos y cada uno de los grannies que se van a trabajar y se van a unir en la falda, ¿sí? Y les recuerdo que sí tienen que hacer esta marcación con sus separadores para que sepan distribuyan ya, una vez terminadas las 2 vueltas de cuadritos de la falda, vayan separando, vayan haciendo esto con sus marcadores para saber que queden bien distribuidos a dónde van a quedar los grannies, ¿no? Y también les va a servir para saber cuántos grannies tienen que hacer alrededor de la falda. ¿Sí? A mí me van a quedar por trabajar alrededor de la falda 61 grannies totales, ¿sí?
pero a ustedes les puede variar, puede ser menos o pueden ser más, dependiendo de la talla en que estén haciendo su falda, ¿sí? Entonces eso no es que los 61 granis que yo voy a poner aquí alrededor de la falda son los mismos 61 que a ustedes les debe de quedar, ¿no? Eso va a variar dependiendo de la medida en que están trabajando su falda. Entonces, a mí son 61. Y ustedes pueden ser más o pueden ser menos, ¿sí? Todo depende de la talla. Bueno, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Y bueno, si necesitan que vuelva yo a hacer este mismo trabajo de unir los granis o de marcar los cuadritos, y si no, pues repitan el video y lo pueden ver ahí nuevamente, ¿no? Pero si hace falta que lo vuelva a hacer para que les quede un poquitín más claro, pues lo volvemos a hacer, siempre y cuando sea ahorita en esta semana en que voy a estar trabajando estas uniones y esta elaboración de grano, ¿sí? Está muy fácil, ¿eh? Bueno, entonces pues vamos a continuar con más videos. Les recuerdo que estamos en estoy en la tercera etapa de la elaboración de esta falda, que ya son los granis, ¿sí? Entonces, pues vamos a continuar con más videos, y aprovecho para decirles que a partir de este video, ya los siguientes voy a meter otro tipo de trabajos más chiquitos, más rápidos y más fáciles, para que tengamos más material y más contenido en el canal. Y voy a continuar con esto porque esto se va a llevar tiempo. Esto de estarle haciendo los granis y estarlos uniendo a la falda, pues sí se lleva tiempo, ¿no? Pero pues no vamos a dejar de subir videos, vamos a continuar con otros trabajos a la par de que voy a estar trabajando esto, ¿sí? Y cuando ya tenga terminado de unir todos los granis, vamos a continuar con otras vueltas que vienen aquí. Pero igual, si lo quieren dejar así nada más hasta los granis, pueden dejar la falda así. Pero si la quieren más larga, les voy a enseñar cómo retomar los puntos aquí para continuar con más larga la falda, más trabajo después del grani. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Primero hay que hacer esto, ¿sí? Y vamos a continuar entonces con más proyectos, más videos de cosas más sencillas, más rápidas, más ágiles. O si desean que yo les diga el paso a paso de algún gráfico que ustedes tengan por ahí, lo quieran saber, pero que sea fácil, que sea, o sea, no fácil, sino que sea rápido. Me refiero a que sea algo como, no sé, el gráfico de un grani, que sea cuadrado, triangular, rectangular, redondo, en fin, pero que sea de 5 o 6 vueltas. Ok, mándenmelo a mi correo y con todo gusto lo hacemos, ¿va? Bueno, entonces, y a trabajar esto a la par, ¿no? Bueno, entonces continuamos con más videos. Miren qué bonito se ve ya las uniones de los granis. Ay, qué bonito se ve. Yo ya quiero, seguir avanzando, terminar con esto de los granis, de esta primera vuelta de granis para mostrarles la falda, ¿no? En un video, que vean ya cómo se ve preciosa la falda, a pesar de que es negra. Pues sí, el color hace que se vea elegante, ¿eh? Déjenme decirles, se ve elegante y se ve bonito, se ve muy linda la falda. Pero vean qué bonito se ve aquí las uniones de los granis, cómo están quedando. Y no, pues esto va a quedar muy, muy, muy bello. Nos vemos en los siguientes videos.